Ya, ok. Bueno, dándoles la bienvenida, buenas noches a todos los que nos acompañan en vivo esta noche. Muy agradecidos realmente por su presencia, que es valiosa y nos ayuda y nos anima a seguir todos los martes, tratando de llegar cada vez a más personas con estos mensajes que son de ayuda definitivamente para nuestras vidas, ¿no? Vamos a hablar del tema de la felicidad. ¿Puedo ser feliz? Está en pregunta, ¿no? ¿Puedo ser feliz en este mundo? Ya muchos habremos hecho algunas preguntas en nuestra mente, ¿no? Estamos en un planeta que no es un paraíso, definitivamente. ¿Podemos ser felices? Vamos a ver cuál es el alcance de esto, ¿no? Pero antes que eso, el hombre desde remota época, a través de la historia, siempre ha buscado la felicidad, ¿no? Ha querido ser feliz, digamos. Siempre ha buscado eso. Perdón, no encuentro acá. ¿Alguien me está hablando? Bueno, entonces el hombre buscaba la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Primero, ¿no? Entonces, pensaron que la felicidad se lograba o se conseguía cuando la persona satisfacía todas sus necesidades, ¿no? O sea, tenía para comer, para, bueno, en la época antigua, para vestirse de alguna forma, cubrirse del clima y estar, digamos, sano, ¿no? Con salud. Ese era lo que pensaban que era la felicidad. Sin embargo, la persona, encontraban personas que eran sanas, tenían ropa que ponerse, tenían alimentos, bebida, satisfacían sus necesidades básicas y no eran felices, ¿no? Entonces, que los filósofos comenzaron a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le falta? De repente le falta la parte sensorial, la parte del placer, ¿no? Entonces, pensaron que la persona que satisfacía sus necesidades y a eso le sumabas la parte del placer, eso sí constituía la felicidad. Y se dieron cuenta que tampoco, que había gentes que podían disponer del placer o de las emociones exacerbadas y tampoco eran felices, ¿no? Entonces se les ocurrió decir, ah, bueno, entonces necesitan ya satisfacer otro tipo de necesidades más, digamos, que no son las básicas, sino las que continúan en la escala, ¿no? Entonces, aquel que tiene dinero y puede darse gustos más allá del promedio de las personas, ese va a ser feliz. Y como vemos en la figura, ¿no? Pensaron que aquella persona que tenía plata, dinero, ¿no? Que podía tener fama, que podía tener autos de lujo, residencias de lujo, o una pareja que supuestamente lo hacía feliz, ¿no? Y se dieron cuenta que tampoco estas cosas eran garantía de felicidad, ¿no? Porque había gente que mucho dinero, mucha fama, inclusive como parejas, personas buenas aparentemente, pero no eran felices tampoco, ¿no? Y así siguió la interrogante, ¿no? Y a través de las civilizaciones y las repúblicas, inclusive la república más, el país más poderoso del planeta, Estados Unidos, tiene en su constitución, en sus leyes, escrito que la felicidad es un derecho y un deber de cada ciudadano, ¿no? Tal es la preocupación de que las personas tengan como objetivo de vida, digamos, la felicidad, ¿no? Y bueno, después vinieron las otras tendencias filosóficas y trataron de solucionar el problema de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la felicidad? ¿Qué cosa es? Primero definirla, ¿no? Una silla de ruedas. Apaguen sus micros, por favor, este, porque si no se hace eco. Entonces, la felicidad la asumían poseer un grupo de bienes o un bien que podía
llegar a un estado de satisfacción, ¿no? Esos bienes no necesariamente materiales, ¿no? Entonces, conforme el ser humano evolucionaba, ese concepto de esos bienes que te daban la felicidad iban cambiando, ¿no? De cosas a necesidades un poco más superfluas y al final llegaron a cosas ya más elevadas, espirituales, morales. Y vamos a desarrollar un poco el tema, pero el concepto fue cambiando. Y hay diferentes escuelas filosóficas al respecto, ¿no? Que pueden dar diversas acepciones, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar en el tema. Vamos al diccionario primero, ¿no? El diccionario felizmente, porque antiguamente hablaba solamente de un estado de satisfacción física, pero ahora ya incorpora, poco a poco ha ido sucediendo esto y es bueno, que ya reconoce la presencia espiritual dentro de la definición de ser humano, ¿no? Entonces, es un estado de grata satisfacción espiritual y física, es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ¿no? Y también habla de los bienes, en otras palabras, que dice acá, personas, situaciones, objetos o conjunto de ellos que contribuyen a hacer una ¿no? Felicidad. ¿Mm? También hablan de ausencia de inconvenientes, ¿no? En general, es esta la visión que hay más comúnmente conocida acerca de lo que es la felicidad, ¿no? La felicidad. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, nosotros hablamos de un estado de plenitud de la conciencia. La conciencia, como sabemos, tiene varios estadios o varias etapas digamos, de elevación o de desarrollo, ¿no? Tenemos personas hasta ahora con la conciencia dormida, que son aquellas personas que solamente piensan o satisfacen las necesidades que dicen de la cintura para abajo, ¿no? Esas son las necesidades que tienen que cubrir. Entonces, normalmente estas personas, que hay más de las que nosotros podemos imaginar, no, digamos, su conciencia dormida no les permite ver alrededor, solamente centrarse en ellos y en satisfacer básicamente sus instintos o necesidades básicas, ¿no? Sin embargo, entran en conflictos existenciales muy frecuentemente, ¿no? Lo cual los lleva a situaciones infelices, ¿no? Luego de la conciencia dormida viene la conciencia que empieza a despertarse, donde el ser humano ya toma conciencia de sí mismo, ¿no? Se da cuenta que dentro de él no es solamente un cuerpo, sino que tiene necesidades, sino también tiene necesidades espirituales, ¿no? Entonces, ese es el segundo estadio, y así sigue progresando hasta la conciencia social, digamos, que se extrapola, que muchos de los que están escuchando esta reunión, yo estoy seguro que ya tienen desarrollada la conciencia social, que la vida es servir y colaborar con la sociedad o el prójimo con el cual interactuamos o vivimos, ¿no? Entonces, el concepto de conciencia va desarrollando a través de la historia, a través de la evolución del ser humano. Obviamente el nivel más elevado de conciencia es el nivel de conciencia cósmico, ¿no? Donde ya se integra la espiritualidad del ser humano con la visión universal o cósmica de Dios, ¿no? Bueno, ahí tenemos que aspirar nosotros a eso todavía, ¿no? Entonces, sin embargo, al hablar de felicidad es avanzar en ese nivel de conciencia hasta que logremos un grado, como dice acá, un grado de excelencia, avanzando en esos dos carriles, como decimos, ¿no? El avance tanto moral como intelectual. O sea, ahí reside digamos, la clave de la felicidad. Cuando se logre esto, vamos a ser felices, plenamente felices. Entonces, en vano buscamos la felicidad fuera de nosotros, tratando de encontrarla en objetos, en autos, en casas, en viajes, en fama, en dinero, en pareja, ¿no? En una persona, ¿no? La felicidad no me la va a dar una persona. La felicidad depende de mí, no de la otra persona, ¿cierto?
Entonces hay que pensar en eso. Entonces la felicidad será más alta, más elevada, mientras más nos aproximemos a conocer y entender a Dios. Esa es la felicidad suprema o finalidad última del ser humano, ¿no? Entonces, al momento que nuestra conciencia va desarrollando y aproximándonos a Dios, nuestra felicidad va a ser más plena y más intensa. En el libro de los espíritus, el profesor Rivail, Allan Kardec, pregunta a los espíritus si el hombre, tal como lo conocemos, puede disfrutar de una felicidad completa. Hablando de la felicidad, sí. Dice, si nosotros, los seres humanos que vivimos en este planeta, podemos ser felices plenamente, es lo que pregunta Kardec, ¿no? Y ustedes ya estarán haciendo sus respuestas en la mente. Y lo que responden los espíritus es lo siguiente. No, porque la vida que le ha sido otorgada en la tierra tiene carácter de prueba o de expiación. Claro que sí, porque no estamos, el planeta Tierra no es un paraíso, no es un cielo, digamos, ¿no? Como la visión que podamos tener, donde todo es felicidad, todo es hermandad, solidaridad, paz, armonía, bondad. Quisiéramos, pero no lo es, ¿no? En nuestra vida siempre vamos a encontrar alguna vicisitud, alguna enfermedad, alguna muerte, alguna pérdida de algún ser querido, algo que nos acongoja, algo que nos preocupa, etcétera, ¿no? Sin embargo, continúan diciendo los espíritus, dice, es verdad, no puede ser feliz porque esta es una situación de prueba o expiación, dice, pero del hombre depende, o sea, de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es posible en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que sí, es posible. No podemos tener la felicidad plena, obviamente, pero sí podemos ser felices. Podemos llegar a un cierto grado de felicidad. No la felicidad absoluta de conocer a Dios y entender a Dios y estar al lado de Dios, pero podemos tener un grado de felicidad que nos dé satisfacción y recompense nuestra vida, nuestra conciencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar a lo que continúa la charla, en el resto de la charla, entender cómo podemos lograr esto y cómo podemos en la práctica realizarlo, ¿sí? Porque todos queremos ser felices, ¿no? O los que estamos acá en la charla, ¿sí? O alguien no quiere, de repente, no le interesa mucho el tema, pero yo creo que sí, a todos nos interesa ser felices. Nadie le gusta sufrir, salvo que tenga alguna patología mental, ¿no? Pero todos queremos ser felices o lo más felices posibles en nuestra vida. ¿No? Entonces, es posible, no depende de los factores externos que ya vimos en la primera lámina, ¿no? Remontándonos a la época de los primeros filósofos de la antigüedad, un sabio griego dijo que para uno de los pilares del entendimiento de nuestra conciencia es conocernos, ¿no? Esto no lo dijo Sócrates, porque algunos ya estaban pensando en Sócrates, lo dijo Tales de Mileto, se le atribuye a Tales de Mileto, ¿no? En el templo, inclusive uno de el templo de Delfos, me parece que estaba escrito en la entrada del templo, conócete a ti mismo, ¿no? Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Entonces, aquí como que está la clave, ¿no? Para conocernos, y son 3 puntos que vamos a ver acá. Analizar nuestra propia conciencia. Eso puede sonar muy interesante, pero de repente también muy abstracto. Vamos a tratar de tener algunos puntos prácticos para nuestra vida diaria, los cuales podamos analizarnos, porque a veces es un poco difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Se dice y, sí, qué bonito, hay que analizarnos, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver ahora. Y está basado en unas preguntas que
como les decía a los que llegaron temprano a la charla, a la hora, les dije, en el chat de este Zoom, en el chat he colgado un documento que es un cuestionario, se dice cuestionario largo, creo. Ahí lo pueden bajar a sus laptops, a sus celulares, y después lo revisan cuando termine la charla, y ahí recién ahí van a tener la idea o el entendimiento para qué sirve, ¿ya? Pero es después les detallo un poco más. Y la oración, porque la oración es un elemento indispensable en la vida del ser humano, y tenemos que comunicarnos con nuestro Creador a través de la oración y especialmente agradecer, ¿no? Vamos a ver un poco más en detalle esto. Estos son puntos de reflexión en torno a el saber que la felicidad depende de nuestro estado de conciencia, y para saber en qué estado de conciencia estamos es necesario conocernos, y para conocernos vamos a analizarnos, y para analizarnos vamos a realizar una serie de preguntas. Sin embargo, a muchos, especialmente a nosotros los peruanos, nos gusta, lo podemos ver en todos los programas de televisión, nos gusta examinar a los demás, más que a nosotros mismos, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es examinarnos a nosotros. Y si en algún momento tenemos que examinar o juzgar a otro, como dice acá, ¿no? Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio. Eso es muy común entre nosotros los peruanos y entre todo el mundo, creo. Nos gusta juzgar, analizar, pero al otro, ¿no? Tienes que cambiar, porque dijiste eso, tienes que decir lo otro, que esto, que lo otro, corrigiendo al otro, pero ¿te revisas tú? No, revisamos al otro porque es más fácil, ¿no? Porque si me reviso yo, tengo miedo que de repente encuentre algo que no esté bien, y no, pues mi orgullo me lo impide, ¿no? Entonces, y peor, hay algunos que critican o revisan para, con una cierta maledicencia o malevolencia, ¿no? Buscando la crítica para encontrar lo malo, ¿no? Eso obviamente es muy criticable, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que hacer es al revés, ¿no? Ver con indulgencias las faltas de los demás y verlas más bien, si las vemos, verlas como ejemplo de lo que no debemos hacer. O sea, como una experiencia que otro pasó y que nosotros no deberíamos hacer, no deberíamos pasar. Esa es la idea, si es que estamos viendo al otro. Para eso nada más. No para chancarlo, para juzgarlo, para contárselo al otro, no. Para eso no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darles unas, como quien dice, las respuestas para el examen final, ¿ya? Que vamos a dar estas preguntas, son unas preguntas que nos van a ayudar, y nos van a ayudar mucho, ustedes lo van a ver. Y eso nos va a permitir tener un balance casi exacto de nuestra propia conciencia. Son preguntas, las fijas, digamos, ¿no? Para el examen. Y algunos dirán, uy, ¿esto tengo que preguntarme diariamente? No, pues yo no tengo tiempo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. No te pedimos mucho tiempo. Es 5 o 10 minutos al momento que te acuestas a dormir. Todo el mundo tiene que acostarse a dormir, ¿no es cierto? Entonces, en ese minuto, en ese momento que te acuestas, 5 minutos para hacer lo que ahora vas a ver. Entonces, nuestras cosas diarias, sí, tenemos que hacer nuestras cosas. No se nos pide que nos descuidemos de nuestras responsabilidades. Para eso sí vamos a tener tiempo. Y de hecho que lo tendremos, ¿no? Sin embargo, esto no es para todo el mundo. Es para realmente aquellos que sinceramente quieren ser buenos en la práctica, no solamente en la teoría, porque la teoría a veces es muy simpática, muy bonita. Mira, qué lindo, las cosas que nos ha compartido Pepe hoy en la charla, excelente, qué chévere, ¿no? Sí, eso deberían hacer ustedes, ¿no? Pero no ustedes, yo también, ¿no? O sea, todos, ¿no? Pero hay que llevarlos a la práctica, ¿no? No solamente deben quedar en teoría. Y esto, ¿no? Porque eso nos hace bien a nosotros mismos. Entonces, tenemos que esforzarnos, porque es algo que nos va a hacer bien. Al hacernos bien, nos va a hacer más felices, ¿no?
Y si queremos ser felices, tenemos que buscar nuestro bienestar. Sin embargo, nada es gratis. O sea, si yo quiero cosechar felicidad, tengo que sembrarla, ¿no? Debo sembrar, ¿no? Yo no voy a cosechar manzanas si he sembrado naranjas, ¿no es cierto? Debo esforzarme en mi siembra para poder cosechar los frutos de ella, ¿no? Imagínense qué bonito, ¿no? Si así como los que estamos en esta charla y vamos a hacer esta práctica de revisión de nuestra conciencia, lo hicieran muchas más personas, trabajarían en ser mejores, ¿no? Entonces, y buscando las respuestas que le va a dar su reflexión, entonces tendríamos más confianza de salir a la calle, interactuar con otras personas, porque las cosas serían mejor, ¿no? Seríamos más francos, más honestos, podríamos confiar más unos en los otros, podríamos ayudarnos más, ¿no? Entonces seríamos personas más transparentes, ¿no? No más tramposos o que siempre estamos viendo la jugada para sacar provecho, no, ¿no? Seríamos personas de bien que evitaríamos hacer algo que perjudique al otro, porque entendí cuál es el mensaje, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero yo no soy un santo, pues yo tengo siempre mis defectos, mis tendencias, mis cositas por ahí. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la fuerza para vencer esas cosas negativas que todavía tengo? Poquitas, nada, pues tengo, pero todavía tengo algunas cositas. ¿De dónde saco la fuerza? Bueno, entender que la vida no termina acá en la tierra, que hay un interés superior a lo que ahorita conozco en esta vida terrestre. Hay algo más allá. Eso me va a dar fuerza. ¿Qué más me va a dar fuerza? Fe en que la razón y los hechos demuestran que el espíritu, o que yo soy espíritu y que voy a continuar vivo después que mi cuerpo se muera. Si yo estoy convencido de eso, y como lo hemos demostrado acá a través de las diferentes charlas y lo que la ciencia espírita demuestra con hechos, entonces, ni hablar, pues, o sea, yo voy a trabajar para mi futuro, no voy a trabajar solamente para ahora, para esta vida, ¿no? Entonces, sé que hay un futuro, y ese futuro lo tengo que comenzar a construir hoy mismo, ¿no? La doctrina espírita nos da toda esta convicción, ¿no? Que nos eleva sobre la materia, ¿no? Ese es algo importantísimo, porque si vivimos solamente pensando en que lo material nos va a satisfacer, o sea, yo no digo que tener comodidades, usar una ropa que te guste, te sea cómoda, o quieres darte un gusto, que sea malo. Eso no es malo, definitivamente. Si yo progreso a través de mi trabajo honrado, me puedo dar un gusto, qué sé yo, algo material, no es malo. Lo malo es que yo viva obsesionado por solamente cosas materiales. Eso es, ¿no? Que esté esclavizado pensando solamente en la cosa material y el resto me interesa un pepino. No, eso no. ¿No? Entonces, esta fe en el porvenir es como un motor para crecer moralmente, ¿no? Y para, en base a nuestra voluntad, cambiar las cosas que tengamos que pulir en nosotros mismos. Nos da fuerza, es una energía. Pensar que las cosas no acaban en esta vida, no en esta existencia, sino que continúa la vida. La vida continúa. Y más aún, no es la primera existencia que tenemos. Esta de repente es la mejor, porque imagínense cómo habrán sido las otras, ¿no? Pero venimos ya de una serie de existencias en diferentes épocas, ¿no? Y por eso que esas experiencias que hemos tenido nos han podido hacer llegar a este nivel, ¿no? De aprendizaje, conocemos cosas, tenemos un desarrollo intelectual, tenemos una noción de lo bueno y lo malo, etcétera, ¿no? Si no tengo fe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pienso? Como Susy Díaz, ¿no? La vida es una sola y hay que vivirla, hay que gozarla, ¿no es cierto? Vive la vida antes que la vida te viva, es lo que decía ella, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lujos, ¿no? Plata, dinero,
lujos, buscar la parte de la satisfacción de las sensaciones, ¿no? Porque hay muchos que confunden la felicidad con las emociones, ¿no? O el placer, ¿no? Creen que la felicidad es el placer. No es así, no es así. El placer es sensorial, ¿no? Puede ser de diversos tipos, ¿no? Puede haber placer en comer, o placer sexual, o placer de leer un libro de filosofía y entenderlo, por ejemplo. Un placer cognitivo, ¿no? Un placer espiritual, ¿no? Llegar, acercándote más a Dios, ya ese es una sensación diferente, digamos, ¿no? Sin fe, pues el hombre solamente se dedica a los placeres de la vida corporal. Materialismo. Y al hablar, al pensar de esa manera, se torna egoísta, porque quiere lo mejor para él, porque como hay una sola vida, él dice, acá se acaba todo, así que lo mejor para mí, para lo demás no me interesa. Esa es la forma de pensar del materialista. Caridad, fraternidad, ¿qué es eso? ¿No? Además, ¿para qué? Si eso se acaba en la tumba, ¿para qué soy tan bueno y tan caritativo? ¿Por gusto? Mejor me dedico a mi felicidad, entre comillas, ¿no? Entonces vamos al grano, ya vamos a desarrollar este cuestionario. El que les he pasado por el chat, les he compartido ese documento, es el cuestionario un poco más extenso. Vamos a un poco conversar acerca del cuestionario breve para ver de qué se trata y cómo podemos desarrollarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver el cuestionario breve. Primera pregunta. Hacer esta reflexión, ¿no? Si me acordé de elevar mi alma a Dios y darle gracias, agradecerle, lo he puesto ahí en rojito para darle una doble leída en esa parte, ¿no? Agradecerle por los beneficios que he recibido, por todo lo bueno que he recibido en el día, ¿no? Por las alegrías que he gozado en este día. De repente de las 24 horas del día, 23 he sufrido, pero una he gozado. Por esa una tengo que dar gracias. Por las buenas inspiraciones que ha permitido que me diesen los buenos espíritus. Nuestros familiares que ya partieron, nuestros espíritus guías, o llamados ángel de la guarda, están muy cerca de nosotros y nos intuyen y nos dan inspiraciones para nuestros trabajos, nuestro diario que hacer o algunas preocupaciones que tengamos, ¿no? Entonces, hay que dar gracias, ser agradecido, ¿sí? Esa es una de las cosas que nos ayudan. Y hay veces no tenemos la costumbre y tenemos que reflexionar en torno a ello para ver si lo estamos haciendo o no. Y si no lo estoy haciendo, al día siguiente trataré de hacerlo, ¿no? Dar gracias a Dios, ¿no? Segunda pregunta. ¿He dudado de la justicia y de la bondad de Dios? ¿He murmurado contra sus designios o las pruebas de su existencia? Hay mucha gente que los problemas lo abruman y comienzan a renegar de Dios o dicen que Dios no existe porque si no, Dios no permitiera esas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces reniegan por ignorancia, ¿no? Por ignorancia. Muchas veces la gente pierde la fe, ¿no? Pero recordemos que Dios es, lo he puesto acá en negrita, Dios es justo y bueno, infinitamente justo y bueno. A Dios no lo podemos conocer todavía con el nivel de desarrollo que tenemos los seres humanos, pero no conocemos a Dios, pero sí conocemos algunos de sus atributos, algunos, ¿no? Dos de ellos son la infinita bondad y justicia. Dios es justo y bueno, porque hay veces vemos cosas que no nos parecen ni justas ni buenas, pero entendamos que Dios lo es y que porque nosotros no lo entendamos no quiere decir que Dios no sea bueno o que no sea justo, ¿sí? Todo tiene un sentido. Tercera pregunta. ¿Utilicé mi tiempo y mis facultades en algo útil, inútil o perjudicial para mí o para los demás? En estos grados, ¿no? ¿Fue algo útil
o algo inútil. Y o peor, no fue ni siquiera inútil, fue perjudicial para mí, o peor, para los demás. ¿Cómo utilicé mi tiempo? Para hacer una reflexión de todo el día, ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿Qué hice? ¿Qué efectos trajo mi conducta, mis palabras, mis pensamientos? ¿Mm? Cuarta pregunta. Al final del día podré decir que hice algo bueno, fui útil a mis semejantes, no hice mal a nadie, no he faltado a los deberes de mi posición. Hay algunas personas que dicen, ¿no? Mira esa persona que ha fallecido, qué pena. Pero si él era tan bueno, ¿por qué era bueno? No le hacía mal a nadie, pero hacía bien a alguien, no se acuerdan, ¿no? No hacía bien, pero no hacía mal, pues. Pero podía hacer bien y no lo hizo, ¿no? Entonces, que nos recuerden a nosotros porque, no solamente porque no hicimos mal, sino porque hicimos bien, hicimos cosas buenas, ¿no? Porque ayudamos en algún momento a alguien, ¿no? Al que lo necesitaba. No estoy hablando de dinero o cosas materiales, ¿eh? Solamente. Y porque cumplí con mis deberes, ¿no? Como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, ¿no es cierto? Como ciudadano, etcétera, ¿no? Si durante todo el día hice algo que me daría vergüenza contar, me pongo a reflexionar si algo que de repente fuera algo que lo hice así muy rápido y dije, no, esta cosita no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y si te dicen, a ver, cuenta lo que hiciste, de repente ahí me daría vergüenza contarlo, ¿no? Ayer, en la noche vimos una película que se llama Fast Line, creo que es Fast Line, o Línea Límite, algo así. Es interesante la trama, de repente un poco de fantasía en la película, se la recomiendo que la vea. Un poco de fantasía, pero el mensaje te deja que pensar, ¿no? Son unos chicos que están estudiando medicina, que deciden hacer un experimento habiéndose uno de ellos, uno de los chicos o la chica, eh, teniendo en cuenta que había informándose regular sobre el tema de experiencias cercanas a la muerte, que cuando la gente se muere, se ve su cuerpo, se eleva, después ve la luz y todo eso. Entonces, ella quiere que hagan un experimento así con ella, que sus compañeros la maten por 2, 3 minutos y después la regresen, ¿no? Y para ella registrar esos momentos en la computadora a través de un tomógrafo, ¿no? Y entonces se da cuenta que adquiere capacidades superiores en la parte de la inteligencia, la memoria, etcétera, después de esa experiencia. Entonces, obviamente los otros chicos del grupo también quieren lo mismo, ¿no? Pero se dan cuenta de un detalle, que ellos tenían algunas cosas oscuras en sus vidas, ¿no? Y que esas cosas oscuras se convertían como una especie de eh, oscurecimiento de la conciencia, ¿no? Su conciencia los remordía, ¿no? Y esa conciencia que los atormentaba se exacerbaba luego de esta experiencia, ¿no? Y bueno, esa es la trama, ¿no? Pero el mensaje es, si tenemos algo en nuestras conciencias que no está muy limpio, hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo y hay que solucionar esa situación en esta existencia. Porque si no, igualito lo vamos a tener que hacer en algún momento. Si no es en esta existencia, en la siguiente. Y cada vez vamos a ir acumulando intereses a esa deuda. Entonces, mejor de una vez solucionarlo, ¿no? Igual, este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las personas había hecho un acto negativo, antiético, que significaba que si esta persona tenía el temor de que si lo decía, la iban a botar de la universidad y no iba a poder terminar la carrera, ¿no? Y hizo algo que no era ético.
¿no? Entonces, sin embargo, se salvó de las consecuencias nefastas que esta situación le daba por, digamos, enfrentar, ¿no? Enfrentar el problema y decir la verdad ante las autoridades, ¿no? Y quedó como que liberada de la cosa, ¿no? Hice algo que motive censura en los demás. O sea, si yo lo hago, me imagino que eso que yo hice lo haya hecho un tercero. Y si yo lo contemplé, ¿lo censuraría? ¿Señalaría? Si yo lo puedo censurar, quiere decir que lo que yo hice, también alguien me lo puede censurar, ¿no es cierto? Reflexionar sobre eso. No solamente actos, sino también pensamientos. Hay veces uno dice, me he complacido en malos pensamientos o los he rechazado. Acá me acuerdo una anécdota de un amigo de Colombia. Decía que no hay que tener malos pensamientos ni deseos de venganza. Y si al otro le va bien, uno debe alegrarse, al enemigo, digamos, ¿no? Le va bien, uno debe alegrarse, uno debe orar por el enemigo. Pero si le pasa algo que no es muy bueno, como que siento fresquito, dice en la cara, ¿no? Decía, aire fresco y tibio. Pero lo decía en broma, obviamente, ¿no? Pero no es así. Uno no debe complacerse, ¿no? En malos pensamientos y cuando esas cosas negativas en el prójimo se cumplen, así sea tu enemigo, ¿no? No decir, ya ves, Dios lo castigó, que no sé qué. No, no debemos complacernos en esas ideas negativas, ¿no? Tratar de rechazarlas, porque nadie nos hace. ¿Resistí a la tentación de hacer el mal o cedí al impulso de algún mal pensamiento? Como la imagen esta, ¿no? El diablito y el angelito que nos hablan al oído, ¿no? Uno nos dice, hazlo, hazlo, y el otro nos dice, no lo hagas, ¿no? Entonces, eso ya depende de una fuerza de voluntad que nosotros tengamos para rechazar esa mala influencia, mala inclinación, que en realidad estas figuritas que nos hablan al oído pueden inclusive ser inspiraciones de espíritus, nuestro espíritu guía o algún espíritu que no es tan positivo, que nos quiere hacer caer en cosas negativas, ¿no? Entonces, resistir, evaluar, por eso la doctrina nos dice, vigilad y orad, ¿no? O sea, orar y vigilar. Vigilar a nosotros mismos, no al otro. Vigilarnos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estoy pensando? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Qué debo hacer? ¿No? O sea, no reaccionar y actuar, sino analizar, pensar, ¿no? Y la oración que obviamente nos ayuda a tomar las decisiones correctas, ¿no? Dije alguna palabra, actué de manera que pudiese perjudicar a otro, herir su susceptibilidad o causarle tristeza. Y justo la lectura que nos salió en el libro de Vida Feliz hablaba de la palabra, ¿se acuerdan? Miren qué importante es la palabra. Y decía, ¿no? El mensaje. Con la palabra, la gente ha desarrollado una sociedad, una civilización, o también la ha destruido o lo ha mandado a la guerra, ¿no? Si no, acuérdense los discursos de Hitler, esos líderes que habían en el siglo pasado, ¿no? Entonces, la palabra es importante. Debemos usarla para el bien, para consolar, para ayudar y evitar el perjudicar, herir o entristecer al prójimo, ¿no? Alguien sufrió las consecuencias de mi carácter, de mi cólera, de mi mal humor, de mi irritabilidad, mis excesos, mi negligencia o mi orgullo. Miren, ¿cuánto hay para analizar y reflexionar, ¿no? Muchas veces nos pasa que en el trabajo hemos tenido un problema, o un inconveniente, una discusión, o algo, una injusticia, qué sé yo. Entonces hay muchas personas que ese mal humor, esa frustración del trabajo, la llevan a su casa. Entonces, como en la casa
la persona, el padre, tiene una posición dominante, se convierte en un tirano, comienza a desfogar toda esa violencia retenida en las personas que están en su familia, su esposa, sus hijos, que en teoría son los que él más quiere, pero están en una posición debajo de la de él, porque él es el que trae el sustento para la casa, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que hay que aprender es a poder diferenciar, ¿no? Si yo tenía una frustración, un problema en el trabajo, no llevarlo a mi casa y viceversa también. Si he tenido problemas en la familia, no llevarlos a mi trabajo porque ninguna de las dos cosas se van a hacer bien. O estar con mi familia o desarrollar mi labor, ¿no? Entonces, tratar de solucionarlas de la mejor manera y no llegar a estas consecuencias negativas que pueden darse, ¿no? Recordé consolar a los afligidos o mitigar algún sufrimiento, habiendo podido hacerlo, porque a veces no se puede, pero si lo puedes hacer, ¿por qué no lo hiciste? ¿Sí? Entonces hay que tener siempre eso. No es el ayudar, el ser solidario, normalmente lo asociamos con la beneficencia. La beneficencia es algo bueno, sí, pero estamos hablando en términos materiales, ¿no? No necesariamente acá, no sé, alguien está con algún problema, alguna pena, no es darle dinero, ¿no? Sino es de repente escucharlo nada más, ¿no? Escuchar el problema que tiene o darle un abrazo, una palabra de aliento, hacerle reír con una broma, qué sé yo, ¿no? Entonces hay miles de formas, ¿no? Y no nos cuestan más que un poco de tiempo. Hice a alguien lo que no hubiese querido que me hicieran a mí, o hice por lo demás lo que hubiese querido que hicieran por mí. Los he puesto acá en rojo y en negro, en letra gordita, porque eso debe gobernar nuestros actos, ¿no? No hacer a los demás lo que no uno quisiera que no hagan por uno, ¿no? Y hacer lo que sí uno quisiera que hagan por uno, ¿no? Ayudar, consolar, ¿no? Y no humillar, por ejemplo, o tratar mal, ¿no? Estas son 12 preguntas que no son muchas, pero sí son muy buenas para hacer reflexión. Los invito a practicar. De repente usted me dice, no, pero yo llego, veo mi cama y me duermo a los 30 segundos. Bueno, si están tan cansados, aunque se hagan el esfuerzo aunque sea pues una vez a la semana o 2 veces a la semana, ¿no? Yo creo que vale la pena, sobre todo pensando en términos ya de nuestro futuro, ¿no? Porque la vida acá es temporal. Y también, aparte de las preguntas, hay cosas que tenemos que tener en cuenta para meditar y que nos pueden ayudar mucho, para tenerlas como un marco de referencia de nuestro conceptual, digamos, para nuestro actuar, ¿no? Vamos a repasarlas rápidamente. Recordemos que nuestra vida corporal es breve comparada con la espiritual, porque somos espíritus inmortales. Entonces la vida en la Tierra, por más que sea de 80, 90, 100 años, digamos, es nada comparado con la eternidad que tenemos como espíritus, ¿no? Y así tengamos algún mal, una enfermedad o algo que nos aqueja, son de corta duración comparado con el tiempo que tenemos como espíritus, ¿no? Y hay que llevarlos con fe y resignación para no repetirlos, porque si tenemos una enfermedad o algo y lo que hacemos es renegar de Dios y pasárnosla renegando y una actitud negativa, vamos a repetirlos. Y peor, entonces mejor llevémoslos con fe. Y resignación. Ojo, resignación no quiere decir tirar la toalla, ya, pues estoy enfermo, ya. No, sino buscar, el hombre tiene inteligencia, Dios le ha dado inteligencia para que pueda solucionar sus problemas, ¿no? Pero si uno le da vueltas al problema, o por aquí, por allá, N alternativas, y no puedo solucionarlo, tener resignación, ¿sí? Hay veces uno se hace un mundo por cosas de muy poca importancia.
y nos causan hasta, no podemos ni dormir o estamos atormentados acá en la tierra por cosas, ¿no? Sobre todo por cosas materiales. Pero veamos las cosas desde el punto de vista espiritual y de repente esas cosas que nos parecen tan importantes, vamos a verla como en realidad son cosas muy infantiles, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces. Entonces, hay que considerar la vida así, no hay que verla como una cosa de acá nada más, ¿no? Veámoslo de otra perspectiva. Igual que el hombre que camina al ras, al nivel del mar, en la calle, digamos, no puede ver lo que hay detrás de un edificio o de una casa, pero si ese hombre se sube a un edificio alto, desde ese edificio alto va a poder ver lo que hay al otro lado y más allá. Igual, así debemos pensar nosotros, ¿no? No solamente ver lo que está, a lo que alcanzan a ver nuestros ojos, sino pensar en el futuro como espíritus que somos. ¿Y cuál es nuestro destino sobre todo, no? ¿Cuál es nuestro destino? A ver, si estaban atentos. Ser felices, ser felices, ¿no? Conocer a Dios, entenderlo y estar a su lado. Ese es nuestro destino, ¿no? Y somos inmortales. Entonces, antes de quejarme, porque a veces nos encanta quejarnos, ¿no? Me comparo con el otro que tiene una ropa más fina que yo, porque tiene una casa más grande que yo, porque tiene un carro más lujoso que el mío, o porque, no sé, porque gana más que yo, qué sé yo. O es más alto, o es no sé, su pelo es de otra forma que es el mío, que no es el mío, y a mí me gusta el pelo del otro, no sé. Pero antes de quejarme de eso, debo mirar hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a ver a otros más infelices que nosotros, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ya no es quejarnos, sino dar gracias a Dios por haberme ahorrado esos sufrimientos, que yo los veo en otras personas, ¿no? Imagínense acá, ¿no? En estos casos que están acá en la pantalla nomás, ¿no? Enfermedades graves, situaciones de miseria, en lugares muchas veces que no tienen los recursos que tenemos nosotros acá en la ciudad, ¿no? O estos niños, por ejemplo, que están abajo, no tienen ni agua, parece, ¿no? Entonces sus caritas de hambre, de sufrimiento, veamos eso, entendamos que hay esas cosas, ¿no? Personas sin hogar, ¿no? Y nosotros todo lo que tenemos y a veces miramos, quejándonos, miramos a otros, ¿no? Otra cosa importante, siempre hay que ver el origen de los problemas o de las aflicciones que tengamos, ¿no? Y veamos que en el fondo de eso, la raíz, el problema, la causa de este problema, muchas veces soy yo mismo la causa del problema. O tal vez sea la consecuencia de un error, de una imprevisión, de mi orgullo, de mi ambición, de mi avaricia, o de mis pasiones que no pude controlar, ¿no? Entonces no puedo acusar a nadie, sino soy yo mismo el que generó la aflicción que ahora estoy pasando. Entonces hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizar nuestra situación y de repente es por nosotros mismos y yo no tengo que echar la culpa a nadie, ¿no? Y menos a Dios. Y lo que les decía hace un rato y que debemos recordarlo siempre, ¿no? Dios es infinitamente justo y bueno. Y Él, si nosotros como humanos imperfectos que somos, jamás haríamos sufrir a nuestros hijos por gusto, ¿no es cierto? Él menos, pues, ¿no? Que es perfecto, ¿no? Entonces, Él nunca nos haría sufrir, y menos por gusto. Entonces, si yo tengo un sufrimiento, un dolor, una pena, una aflicción, esta aflicción debe tener una causa. Y esa causa debe estar en mí mismo, no en Dios. Porque si mis aflicciones no tienen su origen en las faltas de esta vida, porque muchas veces analizamos nuestra vida, esta vida, y no encontramos la causa, entonces forzosamente son faltas de vidas anteriores. Porque recordemos, esta no es nuestra primera existencia en la tierra, tenemos ya muchas.
Y en las anteriores, si ahora somos como somos, antes hemos sido eh, menos, menos buenos, digamos, llamémoslo así. Entonces, es posible que hayamos tenido muchos errores, muchas fallas, hemos tenido enemigos, ¿no? Una serie de cosas que hemos cometido y acuérdense que para la justicia divina nada queda sin resolver, todo se paga, ¿no? Todo se paga. Si sufro mi orgullo humillado es porque sin duda yo humillé a otros. Si me desprecian o me maltratan es porque yo maltraté o desprecié a otros. Esto es lo que se llama la ley de causa y efecto. Para el mal como para el bien, ¿no? Que si sufro por la falta de lo necesario, si padezco frío o hambre, esta vez porque fui rico e hice mal uso de mi fortuna. Ese es para que, digamos, la persona aprenda y le dé valor a las cosas que tuvo, ¿no? Que hay que utilizarlas bien. O sea, el que es rico, que tiene dinero, no es para despilfarrarlo o para dedicarse a los placeres, sino es para generar trabajo, para ayudar a los demás y limpiamente hacer su vida, ¿no? No es para despilfarrarla ni causar mal a nadie, ¿no? Si mis padres me martirizan, será porque yo fui quizás un mal padre en una vida anterior. Si sufro por mis hijos, de repente fui un mal hijo, ¿no es cierto? Y así, para hacerme padecer lo que hice sufrir a otros y pueda yo entender y rescatar mi error. Ley de causa y efecto. Y esto es sí o sí, ¿no? Entonces, en el error o en el daño que hice al otro, en el sufrimiento, en el dolor, para que yo entienda el dolor que le causé al otro, lo tengo que experimentar. Si no lo entendí por las buenas, lo tengo que experimentar para recién entenderlo y cambiar mi actitud, ¿no? Si mis actuales sufrimientos no son consecuencia directa de faltas similares, tal vez son pruebas libremente elegidas por mí para mi perfeccionamiento y que los frutos que ellas dan están en razón directa de mi paciencia y mi resignación. Muchas veces las situaciones no deseadas o difíciles que uno pasa no son porque es un castigo o una falta que estoy reparando, son situaciones que yo en el plano espiritual con mis guías planeamos y yo acepté. Yo quiero pasar por esta situación. Entonces ya no es un momento de reparación, sino es una prueba libremente elegida. Entonces yo debo entender eso también. Entonces si fallo, estoy fallando, estoy rompiendo un contrato que ya firmé, ¿no? Entonces si cuando llegue al otro plano me van a decir, oye, ¿qué pasó? Tú prometiste esto y mira lo que has hecho. ¿Mm? Tengamos en cuenta eso también. Al ver a un mendigo que me extiende la mano, debo pensar que si lo desprecio, seré despreciado. Igualmente, ya sea en esta existencia o en una futura. Entonces, para reflexionar en cuanto a la caridad, a la ayuda que debo prestar a la gente, ¿no? ¿Sí? Algunos me dicen, no, oye, pero acá hay de todo, pues hay gente que se hace pasar por mendigos y había y este es un caso verdadero, ¿no? Había un señor que era mendigo y que era propietario de un edificio completo en La Victoria. Tenía un edificio, tenía dinero, pero él mendigaba. Una vez lo descubrieron, pero bueno, son patologías o cosas raras, ¿no? Pero la intención de si tú ayudas a alguien, en este caso material, debe ser buena, ¿no? Si que el otro es un tramposo, un mentiroso, bueno, eso es su lío. Tú actúa bien, ¿no? Igual, con mis subordinados debo actuar de manera equilibrada, ¿no? Si soy duro, exigente o arrogante, igual voy a ser tratado, recordemos, ¿no? Lo que soy hoy con mis subordinados han podido ser antes mis iguales o mis superiores y aún están ligados a mí por los lazos de familia o de amistad, ¿no? Entonces, si yo tengo la oportunidad de tratar a subordinados, debo hacerlo con respeto, sin humillarlos, sin ser arrogante, sin, digamos, ser malo, digamos, con ellos, ¿no?
Depende, las figuras son un poco exageradas, pero para hacernos ver que las personas que trabajan para nosotros merecen respeto, ¿no? Merecen un respeto, un buen trato, ¿no? No podemos pedir a Dios más que lo necesario, porque a veces pedimos tonterías, pues. ¿Qué pedimos? Pedimos sacarnos la lotería, pedimos dinero, y eso es superfluo, ¿no? No tenemos derecho alguno a lo superfluo, acuérdense. No tenemos derecho. Pues ese derecho tendría que ser, si fuera un derecho, tendría que ser igual para todos. Y es materialmente imposible que todos en la Tierra sean millonarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, conformémonos con lo que tenemos y que podemos progresar en base a nuestro esfuerzo y no pedir a Dios que me dé el número de la tinca para poder ganarla, ¿no? Esto nos pasa muy a menudo, sobre todo en esta época tan difícil que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Eh, familiares de seres, de amigos que parten, ¿no? O familiares nuestros, o amigos, conocidos, nos entristece porque fallecen, ¿no? Pero debo confortarme de que han salido antes que yo de este destierro, que es el planeta Tierra, es un planeta de expiación y pruebas. Entonces, donde van a estar, donde están, en el plano espiritual, ya no les va a agobiar el dolor de la enfermedad que tenían, del cáncer o de la enfermedad grave o del COVID, la insuficiencia respiratoria, qué sé yo. En el otro plano, esos dolores que son físicos ya no existen, ¿no? Entonces están aliviados y están gozando de una situación diferente, ¿no? Es de acuerdo a su nivel, su evolución, estará en un bonito lugar posiblemente, ¿no? Sin las amarguras de nuestra vida terrestre, ¿no? Porque acá tenemos pues situaciones difíciles, ¿no? Y consolarme de su partida pensando, si es un familiar muy cercano, que es solo una separación momentánea, es momentánea, no es que ya nunca lo va a ver, no, es momentánea, y que más seguido y más felizmente podrán acercarse a mí, como en la figura, ¿no? Y eso nos pasa, ¿no? Nuestros familiares, nuestra mamá, nuestros familiares que han partido antes que nosotros, muchas veces en los momentos que oramos o en nuestros sueños se acercan a nosotros, nos abrazan, nos dan ánimo y hasta nos dejan flores que uno puede oler el aroma. Es un consuelo el saber que ellos siguen vivos también, ¿no? Y finalmente, no hay una sola imperfección que no tenga sus consecuencias inevitables en el presente o en el futuro. Todos los defectos que pude corregir, por más chiquititos que sean, todas las faltas que no expié o reparé en esta vida, son deudas que deberé pagar tarde o temprano, y que en una nueva existencia sufriré las privaciones, las penas y los sufrimientos que son sus efectos naturales, porque algunos hablan de castigo de Dios, no son castigos, son parte de las leyes divinas. Si yo hago algo malo a mi prójimo, tengo que de alguna manera repararlo y pagarlo, ¿no? Ya sea a través del amor o a través del dolor. Entonces hay que preferir el amor antes de recibir el dolor. Ese es el mensaje. Entonces, conociendo que la muerte no existe, partamos de eso, la vida continúa, sino que es diferente en otra forma, ya no hay cuerpo, pero el espíritu sigue. Sé que todo lo que adquiera sirve para mi progreso, ya sea moral o intelectual. No estoy hablando de bienes materiales. No debo despreciar ninguna ocasión para mejorar mi espíritu y purificar mi alma. Aunque me queden pocos años de vida, como esa señora que tenía 85 años y se metió a la universidad, la chica, la señora se graduó a los 90 años y a los 92 murió, pero ya estaba graduada y eso se lo lleva, nadie se lo va a quitar. Pues todo eso se lo gana para la siguiente existencia, ¿no? Porque es una continuidad de existencias
en las cuales vamos evolucionando poco a poco hasta lograr la felicidad. ¿Mm? Los accidentes y las enfermedades que ponen a nuestra vida en peligro son advertencias para que pensemos en la fragilidad de nuestra existencia. Ahora esta situación que estamos viviendo, ¿no? Hay personas que se contagian del COVID, como el señor el ángel del oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan? El señor en muy poco tiempo falleció. Y dentro de esta situación, fallecer en poco tiempo es una bendición más que algo negativo, ¿no? Porque el tratamiento para tratar de recuperar a alguien del COVID es bien doloroso y bien difícil. Y estar tanto tiempo en esa posición, los tienen boca abajo con unas cánulas, unas cosas que le meten para que respiren, boca abajo, sin moverse, sin comer, están 14 días de esa manera, ¿no? Entonces, y si es que sobreviven, creo que no sé cuántos kilos de peso bajan porque no han comido. Entonces es bien, bien doloroso y bien difícil, ¿no? Aparte del problema del oxígeno, ¿no? Entonces nuestra vida puede quedar trunca de un momento a otro. Nadie tiene contrato firmado con la vejez, ¿no? En cualquier momento podemos partir. Entonces hay que tener la conciencia preparada, ¿no? La mochila lista, como decía mi madre, ¿no? Nos previenen de la necesidad de aprovechar para nuestro progreso intelectual y moral el plazo que nos es concedido, o sea, los años que vamos a vivir en la tierra. Pues solo nos vamos a llevar de este mundo las cualidades del alma, buenas o malas, que es nuestro real patrimonio. O sea, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos nos lo vamos a llevar de nuestra alma. No nos vamos a llevar la ropa, ni el cuadro, ni el celular, ni el carro, nada. Eso se queda acá, ¿no? ¿O ustedes han visto alguien que lo llevan al cementerio con su carro, su casa? No, no. Entonces, hay que cultivar eso, lo que somos, espíritu. Entonces hay que cultivar nuestra alma para que sea más buena que mala, ¿no? Entonces, recordemos esto. La felicidad no está afuera, no está en una persona, no está en un lugar, está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y para lograrla debemos analizar nuestra conciencia, ya hemos visto cómo, ¿no? Y seamos optimistas, demos gracias a Dios y digamos cuando nos despertemos, yo soy feliz, quiero ser feliz y voy a ser feliz. Por su atención, muchísimas gracias. Basado en el libro de los Gracias, gracias. Espíritus, el Evangelio y este libro que se lo recomiendo a todos, que se llama En lo Invisible de León Denis.